9 de la mañana, 23 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad y con la intención de una mirada reflexiva. Todos nos hemos visto sacudidos por el caso de Baez Sosa en Argentina y surge ahí el tema de la violencia, ¿no? Y la violencia de hoy en día. Y si hablamos de hoy en día, hablamos de las redes sociales. Y muchas veces las redes son escenarios de la violencia que ocurre y de alguna manera refleja la violencia que está presente en la sociedad. Bueno, para reflexionar de todo esto y poner un poco en orden las ideas, es que invitamos hoy al psicólogo Roberto Balaguer. Bienvenido, ¿cómo anda? Muchas gracias, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, ¿cómo vio este fenómeno social, más allá del tema que amerita atención, discusión? ¿Cómo vio también el tema que la sociedad lo tomó? ¿Fue de alguna manera el espectáculo de del las verano, últimas ¿no? semanas, ¿no? Sí, el espectáculo, o sea, hay una parte de espectáculo y una parte reflexiva que es interesante, que es, digamos, problematizar algo que es común, que son las peleas juveniles, que se dan generalmente, antes se daban 100% en los varones, hoy ni siquiera se dan 100% en los varones, se da también en las chicas, quizás no con este grado de violencia que vimos acá. Y puso sobre la mesa una cantidad de cuestiones, ¿no? Digamos, ¿qué lugar ocupa las redes sociales en este tipo de cuestiones? Digamos, si promueve o simplemente lo que hace es hacer visibles cosas que pasan y quedan en la trastienda. En este caso creo, yo tomo más la hipótesis esta, es decir, las redes sociales lo que hacen es visible cosas que están ahí sucediendo, que han sucedido siempre, pero que también de repente hoy hay unos contextos donde el nivel de consumo también hace de toxicidad, digamos, de los jóvenes, hace que sea más factible que se lleve a extremos como este, que haya cierta orfandad en los jóvenes también hace que los niveles de violencia o de falta de control de límites también puedan llevar, digamos, a sucesos como este tan tristes, el de Fernando Baez Sosa, ¿no? Pero entonces, haciendo un poco de marco esto, tuvimos una situación que no es, digamos, no es lo que habitualmente sucede, el final, pero sí la parte previa. O sea, todas las noches, en todos los lugares del mundo, ¿verdad? Sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Hay este tipo de peleas entre jóvenes, sobre todo entre varones, en edades donde, digamos, hay cierto refuerzo de la masculinidad, de la identidad, de tratar de, muchas veces también, falta de propósito y sentido y falta de, digamos, tener algo un poquito más lejano como metas. Entonces, a veces estas cosas, digamos, solucionan y taponean algunas frustraciones, ¿no? ¿Por qué la masculinidad se tiene que reforzar o remarcar a través de la violencia, en este caso física, ¿no? Bueno, la violencia es una parte, los desafíos, acá había una cuestión también, si ustedes se acuerdan, como desafío, ¿no? Lo vamos a llevar de trofeo, a ver afuera cómo te va, ¿no? La violencia, el desafío, la puesta a prueba, la toma de riesgos en la adolescencia y sobre todo, insisto, en la adolescencia masculina no es prerrogativa, digamos, del siglo XXI. Es algo que si uno rastrea en distintas sociedades, ¿no? Incluso sociedades también primitivas, es la etapa donde los jóvenes se ponen a prueba. A veces se ponen a prueba, digamos, exponiéndose a situaciones ellos mismos de riesgo y a veces también, digamos, en situaciones de riesgo con los otros para transformarse en guerreros, para transformarse en ciudadanos o miembros de esa tribu, ¿no? Roberto, entonces, acá tenemos un problema casi que diría de diseño, ¿no? Del humano, donde tenemos eso. Después las culturas le van dando un formato más o menos amigable o más o menos violento a estas cosas. Uno podría tender a pensar que después de lo de Fernando Baez Sosa en Argentina, con la repercusión mediática que tuvo, las reflexiones, los castigos, tal vez podía ser un mojón en esos adolescentes que en algún momento, consumidores de redes sociales, pueden estar al tanto más allá de los medios tradicionales. El fin de semana un joven terminó internado en Rivera después de una golpiza. Hace 2 semanas un joven cayó en la Rambla de Piriápolis, también después de una golpiza, cayó al mar.
¿Va a servir de mojón o no? ¿Es un ejemplo para que los padres hablen sobre el tema? ¿Es un hecho puntual que sirve para la reflexión? Mira, o las redes dura sociales, unos días y después ya sí, pasa todo. Las redes sociales y la noche son dos lugares que en general son invisibles para el mundo adulto, ¿no? Es decir, si no hay un relato, si no hay un documento, quedan invisibles. Entonces, esto lo que hace es visibilizar esas cuestiones que están pasando e invitar, por tanto, al diálogo de los padres, ¿no? Pero ahí vos tenés, digamos, si uno cree que solamente por dialogar de esto, ¿no? Y decir, esto está mal, alcanza, no, digamos, para que un sujeto, ¿verdad? No se pelee, sino que se pelee, y se pelee con esa hazaña, y se pelee con esa falta de empatía, digamos, no es cualquier sujeto que hace eso, no todos, pero sí, si vos sumás este consumo, sumás grupos y sumás frustraciones o, digamos, cierto grado de no salud mental, estás haciendo un combo donde es más factible que eso pase. El gran remedio, digamos, que nosotros tenemos como padres es tratar de, digamos, no de estar prohibiendo y diciendo eso es malo, sino justamente buscar que ellos sean buenos tomadores de decisiones en esas situaciones y en otras, es decir, saber irse a tiempo, ¿no? Saber terminar o no comenzar una pelea, ¿no? Saber entender algunos códigos de manera tal de poder tener una convivencia saludable, ¿no? Y eso, digamos, el fundamento de eso no es por el diálogo, no es por, digamos, por la prohibición, ¿no? No salís más de noche y no te va a pasar, no, te puede pasar también de día, ¿no? Digamos, sino que pasa por generar, digamos, chiquilines lo más saludables, que tengan posibilidad de comunicarse, que tengan posibilidad, digamos, de pensar en el otro, que sean capaces de convivir con los otros que les gustan y con los otros que no les gustan. Y además lo que decías es importantísimo, ¿no? Trabajar la frustración, porque vos podés hablar, pero si ante una frustración vos cedés, en algún punto eso va a explotar. Exacto, además la gente, es muy gracioso porque la gente a veces dice, bueno, no, pero yo no haría eso. Ok, no lo harías en frío, ¿no? Claro. Y acá hay que hacer una primera distinción. En frío todos somos buenos y todos somos tolerantes y todo. No, dale un auto y un semáforo en rojo, dale uno que se cruzó, metele una moto que le hizo un finito, ponele una situación de copropietario, ponele la situación que quieras y vas a ver cómo la gente, esa que en frío decía yo soy incapaz de hacer esto, ¿no? En esa situación termina siendo un episodio nuevo de Relatos Salvajes, ¿no? Bombita. Bombita. Claro, Bombita. Estaba pensando en eso. Exacto. Y entonces, ¿cómo podemos acompañar a los más jóvenes a tener otro tipo de actitud? Porque además, ustedes los psicólogos siempre lo dicen, lo que más enseña es el ejercicio de la vida, ¿no? Y el modelado, Lorena, porque, digamos, si vos le decís, no, si vos llegas a hacer esto, yo te agarro y te rompo todo, es decir, ¿cómo? O sea, entiendo que estés frustrado, que no sepas qué hacer, que estés impotente, pero acá el mensaje es contradictorio y uno lo escucha permanentemente. Es decir, esto lo primero es el modelado. Es decir, los chiquilines miran y escuchan lo que vos decís, pero sobre todo miran lo que vos hacés en el día a día, en el tránsito, con la mamá, con el papá, con los hermanos, con la mamá, con la abuela, con la tía, ¿no? Con el vecino. Entonces, ahí es donde van incorporando esos modos de buena o mala convivencia, ¿no? Entonces, importa poco el relato. El relato vos podés decir, esto está bien, esto está mal. Lo que van a ver ellos, lo que van, digamos, a internalizar es un modo de vincularse y ahí sí es donde nosotros somos protagonistas. Vos podés no hablar de Fernando Báez, podés no mencionar el tema, ¿verdad? Pero si en tu día a día vos te conducís adecuadamente, con respeto, ¿no? Respetuoso de los demás, con empatía, solidario, no necesitas hablar del caso, no necesitas ver una y otra vez los videos y pedir que haya perpetua, ¿no? O tomar una posición judicial frente a eso, porque lo más seguro, lo más probable es que tus hijos estén mamando eso, ¿no? Así como maman también las situaciones de violencia. Entonces, a veces decimos, bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir tal cosa? Mirá, para prevenir esto, prevenir una ludopatía, prevenir una adicción, prevenir embarazo adolescente no deseado, todos los males, en definitiva, la buena noticia es que casi todos los males, digamos, entrecomillados, se pueden
solucionar, digamos, generando buenos patrones de convivencia a la interna de la casa, ¿no? Con las manadas, este fenómeno también que se da, ¿no? Porque, digo, peleas, creo que va a ser difícil que se eliminen, ojalá tendiéramos a eso, pero el fenómeno de las manadas, cuando lo vemos en estos hechos, en violaciones grupales, ¿qué está pasando? Porque sobre todo son los varones. Y agrego algo más, ¿por qué le pasa más a los varones que a las mujeres? Y bueno, de vuelta, ahí vamos a un diseño en la falla, ¿no? O mejor dicho, una falla en el diseño, ¿no? ¿Los diseñaron fallados a los varones? Bueno, sí, en ese sentido... No se puede generalizar, pero digo, hay situaciones digamos, los varones somos mucho más... Por ejemplo, ¿no? Mirá una cosa bien simple. Cuando hay una actividad social de hombres y mujeres, mismo saludable, es distinta. La actividad social de las mujeres en general es de comunicación y de intercambio. La de los varones en general es de hacer algo, ¿no? Puede ser jugar al fútbol, hacer un asado, jugar al truco o salir a pelear, ¿no? Entonces, nosotros, nos guste o no, tenemos un diseño que nos tiende, digamos, a eso. Con mucho más fuerte en la territorialización también, es decir, este territorio, entrecomillado, puede ser un campamento, puede ser un baile, puede ser lo que tú quieras, ¿verdad? Tendemos a ser mucho más expansionistas, ¿no? Y tendemos, por tanto, a aquel que está, digamos, entrando ahí, a rápidamente tildarlo de enemigo, ¿no? Entonces, tenemos fallas en el diseño, nos guste o no, la cultura Eso se puede cambiar, ¿no? Porque es, en todo caso, un diseño cultural que podemos modificar. Bueno, ahí están las discusiones, ahí están las dos bibliotecas, ¿no? Donde decís, bueno, es un diseño cultural. Ok, el tema es que también hay otra escuela, digamos, que plantea que esto en realidad es un diseño que viene, digamos, de una genética de millones de años, que lo que va haciendo es tomando, digamos, como distintos ropajes culturales, ¿no? Que le van dando, que van como amansando y culturizando y haciendo más llevable, digamos, esa violencia y hasta vehiculizándola, ¿no? Yo siempre recuerdo los comienzos del fútbol, ¿no? El deporte más importante del mundo, eran extremadamente violentos, ¿no? Y eran justamente, terminaban lesionados graves y había muertos, ¿no? Las reglas justamente se traen para, digamos, tratar de regular eso. La cultura es una forma también de ir regulando todas esas cosas que vienen, que tenemos en la falla. También las mujeres tienen fallas en ese sentido, digo, para que no quede... eso lo dejamos para otro día. Las hablamos otro día. No, me gustaría antes de despedirte sumar el tema redes, que vos un poco lo traías. Y yo pienso, a veces los adultos señalamos a los más jóvenes con actitudes de este tipo, como si estuviera por fuera de nosotros. Vos nos hacías ver que no, que el ejemplo que damos construye, y sin duda que sí. Pero también tenemos como un submundo, un mundo paralelo, que es el de las redes, donde también, que creo que el fenómeno quizás es el mismo, le genera cierto placer en agredir a otro, ¿no? Y eso se ve en adultos. Sí. Claro que... Porque la violencia de redes ya excede a los jóvenes. Hay alguien que encuentra satisfacción en decirle algo hiriente a otro, y el otro muy probablemente se sienta herido, aunque después, ¿no? Sí. Por alguien que en realidad no conoce y que no te importa lo que opina, pero lo ves y te agrede, ¿no? O sea... Vos sabés que en general, no digo todos los casos, pero en general esos llamados haters, ¿no? Mucha gente te dice, bueno, empecé a tener éxito porque ahora tengo haters. O sea, tú, digamos, una medida de tu éxito es empezar a tener a alguien que no le guste, que te deteste y que te empiece a insultar en cada cosa. Y en realidad muchas veces el hater lo que está buscando es la atención, ¿no? Porque cuando hay pila de anécdotas de gente muy famosa que cuando le habla al hater, digamos, en una buena, le dice, che, fulano, ¿qué te pasa? El hater enseguida cambia, ¿no? Y en realidad no, sí, yo qué sé, en realidad era como una forma de llamar la atención. Y lamentablemente en las redes la polarización violenta es lo que llama más la atención. ¿Y hay impunidad en ese sentido? ¿Habría que regular algo? Sí, bueno, y sí, creo que sí, sobre todo en determinadas situaciones que terminan siendo sin retorno, ¿no? Es decir, hay gente que, si a vos te ponen en una situación, digamos, donde tú quedas asociado a determinado contenido, a determinada idea, es muy difícil desandar eso para ti, para tu familia. Entonces, digamos, esto
técnicamente, ¿no? Lo hemos hablado algunas veces, está regulado también, digamos, hoy por el derecho, es decir, uno tiene mecanismos como para poder hacer frente a ese tipo de cosas. Lo que pasa es que la dimensión que toma eso, el alcance que tiene eso, quizás sea muy difícil que sea realmente reparatorio. Me quedo con la idea de que si cada uno reflexiona sobre sí mismo e intenta mejorar algunas prácticas, el mundo se podría convertir en un lugar mejor. Absolutamente. Solo con eso. No sé si solo con eso, pero alcanzaría, porque después está el fenómeno grupal, el fenómeno identitario y el fenómeno de manada que agregan otros condimentos. Le suma la atención y el trabajo, que a veces demanda más tiempo, en el acompañamiento de los más chicos, ¿no? Sí, sí. El trabajo en las frustraciones además, y demás. claro, totalmente. Que lleva Maggie, tiempo porque, y a veces si, bueno, te toma el celular, no... Claro, además piensen esto, ¿no? Los padres, madres, abuelos que nos están mirando, digamos que el partido, ¿no?, más importante se juega en esos primeros 5 años. Claro. ¿No? Después ya, si con 18 querés empezar a poner límites y decirle, bueno, ahora es un momento para decirte no, bueno, repiénsenlo. Un poco tarde. Quizás sea un poco tarde. Muchas gracias. Gracias. Un gusto.